Ecuador decretó un nuevo estado de excepción en 5 provincias del país. Eso debido a una ola de asesinatos vinculados a grupos terroristas. Con este, ya son 17 estados de excepción que decreta el presidente Noboa. El nuevo estado de excepción ya entró en vigencia desde este miércoles y dura 60 días. La declaratoria emitida por el presidente Daniel Noboa no incluye toque de queda y rige en las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, así como en los cantones de La Maná, en Cotopaxi, y en Las Naves y Echeandía, en Bolívar. Desde que Noboa llegó al poder en 2023, ha declarado 17 estados de excepción y renovaciones. De estos, 2 han sido negados por la Corte Constitucional por falta de justificación. El gobierno sustenta esta nueva decisión por la causal de grave conmoción interna. Esto ante los altos índices de violencia, asesinatos, secuestros y delitos asociados al crimen organizado que se han registrado en el país. Los últimos reportes de la policía indicaron que Ecuador alcanzó los 7.439 casos de homicidios entre enero y mediados de octubre de este año, superando cifras de 2024. Por lo que el decreto ejecutivo 202 suspende en las 5 provincias y 3 cantones el derecho a la inviolabilidad de domicilio, es decir, la policía y Fuerzas Armadas podrán realizar inspecciones, allanamientos y requisas en lugares o a personas que estén vinculadas a grupos organizados. Asimismo, se permitirá la intervención y análisis de comunicaciones físicas o electrónicas con el fin de identificar y desarticular redes delictivas. Y menciona un informe de inteligencia, calificado como secreto, que desarrolla una conceptualización de estructuras criminales. Un tema bastante complejo el que enfrenta el presidente Noboa. Hay que recordar que él asume la presidencia después de la renuncia del presidente Lasso, que claro, él renuncia y obliga también que los congresistas se tengan que ir. Es una especie de muerte cruzada. Sí. Desde entonces a la fecha, Noboa ganó las elecciones y se queda como presidente hasta el 2029, pero parece que no encuentra una fórmula para enfrentar a la delincuencia. Ya son 17 estados de excepción que él ha decretado en diferentes regiones del país, incluyendo los toques de queda, las patrullas del ejército, la vigilancia incluso en colegios, porque en Ecuador se detectó, incluso se llegó a denunciar el ingreso de sicarios a colegios para ejecutar a escolares que en algunos casos formaban parte de otras bandas criminales. Recordemos que en Ecuador también por ley, esas bandas criminales, algunas de estas bandas criminales, las más grandes, han pasado a ser consideradas organizaciones terroristas. Sin embargo, esto nos demuestra que la militarización en las calles, los estados de excepción, no son una fórmula que funcione realmente, porque estamos hablando de plantear una estrategia que contemple muchos frentes. O sea, no se trata solamente de poner un militar en cada esquina, se trata de una serie de reformas que se necesitan. Necesitas una reforma en la policía, nuevo equipo, sistemas de inteligencia óptimos. Necesitas que también el mismo sistema de administración de justicia, el sistema judicial, opere rápidamente para que muchos de estos delincuentes que son capturados no salgan libres después de 2 o 3 días o después de una semana, o que un abogado los logre sacar porque hubo un error en la fiscalía o un error al registrar un documento. Más aún que las prisiones, como pasa en muchos casos de Ecuador y también en nuestro país, sigan operando las bandas criminales que trabajan dentro de prisión, que muchos secuestros, muchas extorsiones son ordenadas desde la misma cárcel. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces estamos hablando de una estrategia conjunta, una estrategia común, y no es tan sencillo. Hay que recordar que aun cuando el presidente Noboa ordenó que salgan los militares, que haya toque de queda, en las noches de toque de queda y patrullaje militar aparecían muertos y aparecía gente ejecutada. La realidad, y cuando ya los estados de excepción se dan a cada rato, son el estado de normalidad. Para los que se preguntan, este estado de excepción en Ecuador es un poco más drástico que los estados de emergencia que se dan en nuestro país. Pero aquí también, cuando se le hace la pregunta a la gente, ¿crees que un nuevo estado de emergencia va a resolver la inseguridad? La respuesta es no, porque son tan frecuentes, tan constantes, que ya se vuelven la nueva normalidad.